Contexto económico. El Tratado de Libre Comercio sigue siendo tema, sobre todo ahora ante las nuevas noticias que han surgido sobre la posible salida a propósito de lo que tiene que ver con el tema de la agricultura, pero el que sabe de economía es Daniel González. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela, los radioescuchas de Contextos. Bueno, empezamos ya el 2018 y estamos viendo con los diferentes especialistas de economía cuál es el entorno que nos depara este año que inicia para México y en términos de su relación con el exterior. Podemos identificar al menos 4 tendencias este 2018 que es importante para ubicar cómo nos podría ir en nuestro país. El primero es que tenemos un clima económico positivo. Japón, por un lado, deja su periodo de deflación, es decir, empieza a crecer. Europa tiene perspectivas de crecimiento estable después de bastantes años, a pesar del tema del Brexit, con el Reino Unido. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento en Europa son buenas porque también se prevé que los chinos tengan un crecimiento por encima del 9%. Y por supuesto, la reforma fiscal en Estados Unidos nos habla de que el entorno parece mejorar. Esa es una consideración. El otro factor es que vamos a estar este 2018 enfrentando un clima de proteccionismo comercial impulsado por estos temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y por el tema del Brexit, que es un cambio a los últimos 20 años que hemos venido viendo en términos de comercio internacional en el mundo entero. Pero contrario al tema de este proteccionismo comercial, vamos a ver temas de liberalismo en términos fiscales y hacendarios. Vamos a ver cómo esta propuesta fiscal en Estados Unidos va a impulsar a que en otros países del mundo también se tome la decisión de reducir impuestos, de ser un poquito más laxos en este sentido para tratar de reactivar las economías del mundo y generar empleo. Condiciones que no se veían o que por lo menos las políticas neoliberales no consideraban, puesto que su principal objetivo era, por un lado, el control monetario, el control de la emisión y circulación de dinero, y después era el control de la inflación a través de las tasas de interés y los tipos de cambio. Hoy parece que en el mundo la tendencia es buscar recuperar empleo y poder reivindicar el tema de los salarios. Y el otro tema es que con este crecimiento de China y del mundo, el emergente, que se plantea un crecimiento por encima del 4%, seguramente veremos cómo el precio de las materias primas empiece a subir. Este es el contexto en el que iniciamos el 2018, además de que del 23 al 28 de enero empieza la sexta renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio, mesa de negociación, y en declaraciones que dan ahí fuentes no identificadas del gobierno canadiense hablan de que en ese momento de negociación el presidente Donald Trump en Estados Unidos dará aviso oficial a que Estados Unidos se retira del Tratado de Libre Comercio, y a partir de ahí tenemos 6 meses para empezar con el tema de la preparación de la salida, y tenemos que tener listo nuestro plan B. Bajo estas declaraciones, el día de ayer vemos cómo el tipo de cambio en México se va a los 19.55 a la venta. Vemos cómo la Bolsa Mexicana de Valores se cae cerca de 1.4%, y empezamos a ver declaraciones tanto del lado de México como de Estados Unidos. Por un lado, en Estados Unidos habla el presidente de la Cámara de Comercio, y donde dice que no es una buena decisión que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio. Pero veámoslo de la siguiente manera. Si por un lado Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio y eso les genera costos adicionales a los productores norteamericanos vía incremento de la importación de aluminio, de acero, de productos agrícolas, de bienes de capital que encarezcan sus procesos productivos, la reducción de los impuestos a través de la reforma fiscal que se anunció a finales del 2017 podría compensar este incremento en costos, además de los subsidios que son muy dados a presentarse en Estados Unidos, para seguir manteniendo esta economía competitiva y empezar a generar empleos de aquel lado del mundo. Entonces, bajo esas condiciones, el Tratado de Libre Comercio pierde la relevancia que tendría, por ejemplo, que México se saliera del Tratado de Libre Comercio. Eso por un lado.
Especialistas en nuestro país dicen que el error estratégico estuvo en el planteamiento de que México no daría un paso atrás al tema del liberalismo económico y que no daría un paso atrás hacia el tema del libre comercio y que no estaba dispuesto a la renegociación. Bueno, ya lo estamos renegociando, ya hay avisos donde se está dispuesto a que el gobierno mexicano tenga que empezar a negociar estas temas las reglas de origen, es la palabra, de las reglas de origen, donde en el sector automotriz se busca que el 80% del proceso productivo sea con bienes y materias primas elaboradas por los 3 países de América del Norte y el 50% sea elaborado en Estados Unidos. Esto no estaba dispuesto a ser considerado en la negociación, sin embargo, hoy en las noticias aparece que ya es una posibilidad de que se empiece a visualizar por el tema pues de la necesidad de mantenernos dentro de este acuerdo comercial que es básico para el funcionamiento de la economía mexicana. Pero también recientemente Donald Trump les dijo a los agricultores de Estados Unidos que trataría de negociar las condiciones más ventajosas para el campo de Estados Unidos. Es decir, como que ya ya había dejado a un lado el discurso de cerrar el TLC y había abierto la posibilidad de continuar en el TLC, pero con mejores condiciones. Bajo esta percepción, Juan, nos da más bien a qué pensar, por lo menos a mí, de que es una forma en la que él está monitoreando cómo se visualiza en su país, la salida del Tratado de Libre Comercio, y lo que menos le interesa es el tema de una estrategia negociadora con Canadá y con México, porque definitivamente Estados Unidos tiene el sartén por el mango. A mí me parece más bien un ejercicio mediático del presidente de Estados Unidos para estar midiendo la sensibilidad a los productores, a los empresarios norteamericanos y ver qué tan buena apuesta o no es tomar una decisión en este sentido en el terreno exclusivamente político, sin considerar el tema económico que se puede resolver a través de las decisiones no ortodoxas que están tomando en el gobierno norteamericano. Bajo este escenario, pues ya sale el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a informarnos, a decirnos que la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, en función de las declaraciones del día de ayer, generarían una complicación todavía mayor para estabilizar la inflación en nuestro país, que al cierre del 2017 llegó al 6.77%, la más alta en 17 años, y que esto a su vez genera una reducción en términos reales de los salarios en nuestro país y que nos hace perder poder adquisitivo, que nos hace perder competitividad y que nos hace perder en términos de mejora, de desarrollo económico, de mejores condiciones de vida para la población. Entonces ya nos están avisando que esto va a impactar en otra variable dentro de la economía mexicana, que es el de las tasas de interés. Seguramente veremos cómo el 8 de febrero tendremos un incremento de 0.25% en la tasa de referencia de México. Los especialistas hablan de otros 2 incrementos más a lo largo del año que nos podía llevar a tasas de interés de referencia por encima del 9% al cierre del 2018. Todo esto generaría como impacto la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Así como planteábamos entonces cuál era el clima que pintaba para el mundo, nosotros podemos contrastarlo con cuál es el clima, cuál es el escenario que privaría en México durante este 2018. Entonces, si nosotros vemos un clima positivo para el escenario mundial, estas condiciones nos hablan de que para México no sería este clima tan benéfico como en el resto del mundo, y dábamos el dato. Mientras que se espera que las economías emergentes crezcan por encima del 4%, en México no se espera que tenga un crecimiento por encima del 2.2%. Entonces estamos hablando de la mitad de crecimiento de la economía mexicana respecto a otras economías similares a la suya. Si nosotros hablábamos de un clima de proteccionismo comercial y México sigue insistiendo en mantenerse en el Tratado de Libre Comercio, parece que no estamos preparados para enfrentar condiciones distintas en materia de comercio exterior internacional y que no tenemos un plan B para enfrentar cambios en las políticas económicas que se están presentando hoy en el mundo. Tenemos el tema de que se está enfrentando un clima de liberalismo fiscal y macroeconómico, en donde se dejan las tendencias de control de la inflación por privilegiar el empleo y el crecimiento económico en el mundo, mientras en México seguimos manteniendo la visión de control de la inflación y de tener
impuestos altos sobre una base de tributación bastante definida, muy pequeña, cautiva, y que no se está dispuesto a buscar ampliar esta base fiscal a cambio de reducir los impuestos para buscar otro esquema de recaudación en nuestro país. Y el otro factor es que si se presenta con el escenario de crecimiento de los chinos, de los norteamericanos y los europeos, el crecimiento de materias primas generaría presiones adicionales a la inflación dentro de nuestro país, con todo lo que implique. Bueno, mi siguiente pregunta, pero ya la contestaste, era y si había un plan B ante esta inminente o posible salida de Estados Unidos. Entonces no hay plan B. Pues lo que nos han dicho siempre es básicamente sujetarnos a las reglas de comercio internacional ya establecidas por la Organización Mundial de Comercio, que no son tan favorables como el Tratado de Libre Comercio, pero seguir bajo esta dinámica de comercio internacional que se ha manejado desde pues prácticamente 1994. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí diferente en años anteriores es que el mundo está explorando otros caminos, otras vías, salirse un poquito de los libros, de lo que dicen los libros de economía, y ver nuevas propuestas, nuevas visiones para buscar la mejora sustantiva dentro de sus economías, que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con salarios dignos y mejorar las condiciones de vida de la población por el tema de la desigualdad, que me parece que es el tema prioritario en economía en la última década en todo el mundo. Danos alguna buena noticia. Bueno, la noticia es que seguimos dentro de las negociaciones, que solo estamos en el terreno de la especulación, que la mayoría de los portales y los especialistas de finanzas y de economía creen que solo es una estrategia de negociación del presidente norteamericano. Sin embargo, bueno, hay que tener los dos escenarios, el positivo y el negativo. Pero es que de él se puede esperar cualquier cosa. Para mí ese es el tema relevante, Marcela. No sabemos cómo va a responder, y si ya tuvo un éxito dentro de sus propuestas de campaña, yo no veo qué le haga cambiar respecto al rumbo que está tomando, si no es pues que veten la propuesta de salida del Tratado de Libre Comercio la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Claro. Bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González, economista.